El CJNG le exigió dinero a un vendedor de tacos. No sabían que era un agente federal encubierto. Son las 9:42 de la noche cuando dos camionetas, Chevrolet Suburban color negro, se estacionan frente al puesto de tacos El Buen Sabor, en la colonia Constitución de Zapopan. 5 hombres del Cártel del Sol bajan con armas cortas ocultas bajo camisas de manga larga, listos para cobrar la cuota semanal que han impuesto a todos los comerciantes de la zona. Lo que no saben es que el taquero de 43 años que voltea el pastor con movimientos precisos es en realidad el agente federal Rodrigo Salazar, infiltrado desde hace 8 meses en esa esquina. El aire caliente de junio huele a carne asada y a peligro inminente. Y esta noche, todo cambiará para siempre. El puesto de tacos lleva operando en esa esquina desde febrero de 2023, justo cuando la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado diseñó la operación Trompo Limpio. Rodrigo Salazar había trabajado 12 años en inteligencia federal, pero nunca en una misión tan prolongada ni tan peligrosa como esta. Su objetivo era simple en teoría, pero mortal en la práctica: identificar a los operadores financieros del Cártel del Sol que controlaban las extorsiones en la zona metropolitana de Guadalajara. El puesto no era solo una tapadera, era una trampa perfectamente diseñada con cámaras ocultas, en los letreros de precios y micrófonos, en las salas de plástico rojo. Durante 8 meses, Rodrigo había perfeccionado cada detalle de su personaje: las manos quemadas por el comal, el acento tapatío reforzado, la historia inventada de un hombre divorciado que perdió su negocio de refacciones y ahora sobrevivía vendiendo tacos. Cada martes y viernes llegaban los cobradores del cártel, siempre los mismos 3 hombres liderados por un sicario apodado El Chino, que fumaba cigarros Marlboro y contaba los billetes con dedos manchados de tinta. Rodrigo les entregaba 2.500 pesos semanales en efectivo. Sonreía cuando debía sonreír y guardaba silencio cuando le ordenaban callar. Pero cada transacción quedaba grabada en alta definición, cada rostro capturado, cada palabra documentada para el expediente que crecía en las oficinas de la Fiscalía. La noche del 23 de junio comenzó como cualquier otra. Rodrigo encendió la parrilla a las 6 de la tarde, preparó 30 kilos de carne marinada y colocó las tortillas en el calentador eléctrico. A las 7 llegaron los primeros clientes, trabajadores de la construcción y estudiantes universitarios que no sabían que ese puesto era el epicentro de una operación federal. Rodrigo servía tacos con la misma dedicación que un verdadero taquero, porque sabía que un solo error, una sola inconsistencia en su actuación podría costarle la vida. El sudor le corría por la frente, no solo por el calor del comal, sino por la tensión constante de vivir una mentira las 24 horas del día. A las 9:38 de la noche, Rodrigo vio las luces de la Suburban acercándose por la avenida Constitución y su pulso se aceleró. Pero esta vez algo era diferente. En lugar de 3 hombres bajaron 5, y entre ellos reconoció a un rostro que había estudiado durante meses en los archivos de inteligencia. Era Damián Ochoa, conocido como el ingeniero, el operador financiero de segundo nivel, que controlaba las extorsiones en 6 colonias de Zapopan. Su presencia significaba que algo importante estaba por suceder, y Rodrigo supo que esta noche la operación podría dar el salto que la Fiscalía esperaba desde hacía meses. El ingeniero caminó hacia el puesto con pasos lentos y seguros, vestido con pantalón de mezclilla oscuro y camisa blanca de lino, que contrastaba con la ropa deportiva de los sicarios que lo acompañaban. Sus ojos recorrieron el puesto con la mirada calculadora de alguien que evalúa inversiones, no tacos.
Rodrigo continuó volteando el trompo de pastor como si nada, pero su mente ya estaba enviando señales de alerta. Si el ingeniero estaba ahí en persona, era porque el cártel planeaba aumentar las cuotas o expandir su control. La noche olía a cilantro picado, limón y a la posibilidad de que todo el trabajo de 8 meses culminara en las próximas horas. El chino se adelantó y golpeó con los nudillos sobre la plancha de metal del puesto, un gesto que Rodrigo había aprendido a interpretar como la señal de que era momento de pagar. Pero esta vez, antes de que pudiera sacar el sobre con el dinero, el ingeniero levantó una mano y habló con voz tranquila pero firme. Esta semana no venimos solo por la cuota, compadre. Venimos a hablar de negocios más grandes. Rodrigo asintió despacio, limpiándose las manos en el delantal manchado de grasa, y respondió con el tono sumiso que había perfeccionado durante meses. Lo que usted diga, jefe. Aquí estamos, para lo que se ofrezca. El ingeniero sonrió apenas, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y señaló hacia la calle vacía. Cierra el puesto. Vamos a platicar en privado. Rodrigo sintió cómo la adrenalina le recorría el cuerpo, pero mantuvo la calma externa de un hombre acostumbrado a obedecer sin cuestionar. Apagó la parrilla, bajó la lona del puesto y caminó hacia las camionetas, sabiendo que cada paso lo alejaba de la seguridad de las cámaras ocultas. En su bolsillo derecho llevaba un dispositivo de rastreo del tamaño de una moneda de 10 pesos, y en su mente repetía el protocolo de emergencia que había memorizado. Si no reportaba su ubicación en 30 minutos, el equipo de rescate se activaría automáticamente. Comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? Déjanos saber en los comentarios de dónde nos sigues. Las Suburban avanzaron por calles oscuras de Zapopan durante 15 minutos exactos, alejándose de las zonas comerciales hacia un área industrial cerca de la carretera a Colotlán. Rodrigo iba sentado en el asiento trasero entre dos sicarios que no hablaban, solo miraban sus teléfonos con expresiones aburridas, como si transportar personas fuera su rutina diaria. El ingeniero viajaba adelante haciendo llamadas en voz baja y dando instrucciones que Rodrigo intentaba memorizar. Nombres de colonias, cantidades de dinero, horarios de entregas. Cada palabra era evidencia potencial. Cada detalle un hilo más en la red que la fiscalía estaba tejiendo alrededor del Cártel del Sol. Llegaron a una bodega de lámina gris con un portón de metal oxidado que se abrió automáticamente cuando la primera camioneta se acercó. Adentro. El espacio estaba iluminado por tubos fluorescentes que zumbaban y parpadeaban, revelando un área vacía, excepto por una mesa de plástico blanco, 6 sillas plegables y 3 hombres más que esperaban de pie junto a la pared del fondo. Rodrigo reconoció a 2 de ellos de las fotografías del expediente. Eran cobradores de otras zonas, lo que significaba que esta reunión involucraba una operación más amplia. El aire olía a humedad, aceite de motor y al humo de cigarros que los hombres fumaban sin prisa. El ingeniero señaló una de las sillas y Rodrigo se sentó manteniendo la postura encorvada de alguien intimidado, pero no aterrorizado. Te trajimos porque eres cumplido, taquero. 8 meses pagando sin falta, sin quejarte, sin problemas. Rodrigo asintió despacio, esperando el resto. Ahora necesitamos que tu puesto sea algo más que un negocio de tacos. Necesitamos que sea un punto de recolección. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, y Rodrigo supo inmediatamente que esta era la oportunidad que la operación necesitaba. Si aceptaba, tendría acceso directo a la estructura financiera del cártel.
¿Punto de recolección de qué, jefe?, preguntó Rodrigo con voz controlada, como si no entendiera completamente, pero estuviera dispuesto a aprender. El ingeniero se sentó frente a él y encendió un cigarro, exhalando el humo hacia el techo de lámina. De las cuotas de toda la colonia Constitución y las 3 colonias vecinas. Cada semana, nuestros muchachos pasarán a dejar el dinero contigo, y tú lo guardas hasta que yo venga a recogerlo, los domingos a las 10 de la noche. Rodrigo calculó rápidamente. Se aceptaba. Estaría manejando entre 50,000 y 70,000 pesos semanales, suficiente evidencia para vincular directamente al cártel, con decenas de extorsiones. ¿Y qué gano yo con eso, jefe?, preguntó Rodrigo, sabiendo que un taquero real negociaría algo a cambio del riesgo. El ingeniero sonrió, esta vez con genuina diversión. Te quedas con el 5% de todo lo que pase por tus manos. Esos son entre 2,500 y 3,500 pesos extra cada semana, solo por guardar dinero. Rodrigo fingió pensarlo durante 10 segundos exactos, el tiempo suficiente para parecer cauteloso, pero no desafiante. Está bien, jefe. Cuente conmigo. El ingeniero extendió la mano y Rodrigo la estrechó, sellando un acuerdo que en realidad era una sentencia de muerte para la célula financiera del Cártel del Sol. Durante los siguientes 20 minutos, el ingeniero explicó los detalles. El dinero llegaría en bolsas de supermercado comunes. Rodrigo debía contarlo y registrar las cantidades en un cuaderno específico que le entregarían. Y bajo ninguna circunstancia debía abrir las bolsas o hacer preguntas sobre su origen. Si algo sale mal, si la policía te detiene o alguien intenta robarte, tú no sabes nada. El dinero es de las ventas de tacos, ¿entendido? Rodrigo asintió con la sumisión perfecta, de un hombre que acepta las reglas, porque no tiene opción. Pero en su mente ya estaba diseñando el protocolo. Cada bolsa sería fotografiada, cada billete rastreado, cada transacción documentada con precisión forense. Lo regresaron al puesto a las 11:17 de la noche, y Rodrigo esperó hasta que las Suburban desaparecieron en la oscuridad antes de sacar su teléfono encriptado. Envió un mensaje de 3 palabras al coordinador de la operación. Anzuelo tragado. Proceder. La respuesta llegó en 5 segundos. Confirmado. Protocolo trompo. Fase 2. Activado. Rodrigo guardó el teléfono, subió la lona del puesto y comenzó a limpiar la plancha como si nada hubiera pasado. Pero sabía que acababa de cruzar un umbral. Ya no era solo un observador infiltrado, ahora era parte activa de la estructura criminal. Y eso significaba que el peligro se había multiplicado por 10. Esa noche, Rodrigo durmió 3 horas en el cuarto que rentaba a 2 cuadras del puesto, un espacio de 4 m por 4 con una cama individual, un ventilador de pie y una ventana que daba a un callejón. Soñó con su hija de 16 años que vivía con su ex-esposa en la Ciudad de México, sin saber que su padre no era realmente un taquero fracasado, sino un agente federal arriesgando su vida cada día. Despertó a las 5:30 de la mañana con el sonido de los camiones de basura, se duchó con agua fría y se preparó mentalmente para lo que vendría. A partir de hoy, cada día sería una actuación perfecta o una sentencia de muerte, y no había espacio para errores. La primera entrega llegó el martes siguiente a las 8:40 de la noche, justo cuando Rodrigo atendía a una familia de 5 personas que ordenaba tacos de asada y pastor. Un joven de no más de 22 años, con gorra de los Dodgers y playera negra, se acercó al puesto con una bolsa de supermercado Soriana y la dejó sobre el mostrador, sin decir palabra. Rodrigo asintió, guardó la bolsa bajo el puesto y continuó preparando los tacos como si nada. El joven se alejó caminando despacio con las manos en los bolsillos
y desapareció en la esquina. La familia no notó nada extraño, solo un cliente más en una noche cualquiera. Cuando cerró el puesto a las 12:30 de la madrugada, Rodrigo llevó la bolsa a su cuarto y la abrió bajo la luz amarillenta de un foco desnudo. Adentro había fajes de 100 y 200 pesos, atados con ligas elásticas, sumando un total de 18.400 IGs. Rodrigo fotografió cada fajo desde 3 ángulos diferentes con una cámara especializada que capturaba los números de serie. Luego, registró la cantidad en el cuaderno que el ingeniero le había dado. Guardó el dinero en una caja de metal que escondió bajo una tabla suelta del piso y envió las fotografías encriptadas al equipo de análisis de la Fiscalía. En menos de 2 horas, esos números de serie serían cruzados con bases de datos de extorsiones, secuestros y lavado de dinero. Durante las siguientes 3 semanas, las entregas se volvieron rutinarias, entre 4 y 6 bolsas por semana, cada una con cantidades que variaban entre 15.000 y 25.000 pesos. Rodrigo documentaba todo con precisión obsesiva, memorizaba los rostros de los mensajeros y registraba los horarios exactos de cada entrega. El equipo de la Fiscalía trabajaba en paralelo, identificando patrones, rastreando billetes y construyendo un mapa completo de la red de extorsiones del Cártel del Sol en Zapopan. Para mediados de julio, tenían evidencia suficiente para vincular a 17 personas con el esquema criminal, incluyendo a el ingeniero y 3 comandantes de nivel superior. Pero el domingo 22 de julio, cuando el ingeniero llegó a recoger el dinero acumulado de la semana, trajo noticias que cambiaron todo. «Taquero, hiciste buen trabajo, tan bueno que el jefe quiere conocerte». Rodrigo sintió cómo el estómago se le contraía, pero mantuvo la expresión neutral. El jefe preguntó con el tono de alguien honrado pero nervioso. «Don Artemio, el que maneja todo Zapopan y Tlaquepe, te quiere en su rancho el próximo sábado a las 4 de la tarde». Rodrigo asintió despacio, sabiendo que rechazar no era opción. «Ahí estaré, jefe. Lo que usted ordene». Esa noche, Rodrigo se reunió en secreto con el comandante Héctor Bravo, coordinador de la operación Trompo Limpio, en un estacionamiento vacío de un centro comercial cerrado. «Esto es lo que esperábamos, Salazar. Si don Artemio te recibe, tendremos acceso directo a la cúpula financiera del cártel». Rodrigo encendió un cigarro, el primero en 8 meses, y exhaló el humo con manos que temblaban apenas. «También significa que si descubren quién soy, no salgo vivo de ese rancho». El comandante Bravo asintió con expresión seria. «Por eso vamos a equiparte con tecnología de rastreo de última generación, y un equipo de rescate estará a menos de 5 minutos de distancia en todo momento». Los días previos al sábado, Rodrigo sintió el peso de la misión como nunca antes. Cada taco que preparaba, cada cliente que atendía, cada bolsa de dinero que recibía, todo parecía parte de una cuenta regresiva hacia un momento que podría ser su mayor triunfo o su última actuación. Llamó a su hija el jueves por la noche, usando su teléfono personal desde una cabina pública, y le dijo que la amaba, sin explicar por qué. Ella rió y le preguntó si estaba bien. Y Rodrigo mintió con la facilidad de alguien que ha mentido durante 8 meses seguidos. «Todo bien, mi amor. Solo quería escuchar tu voz». El viernes por la noche, mientras limpiaba el puesto después de cerrar, Rodrigo se permitió un momento de reflexión. Pensó en los 12 años de servicio, en las misiones anteriores, que parecían juegos de niños comparadas con esta, en la línea delgada entre el deber y la locura que había cruzado hace meses.
Pensó en los comerciantes de la colonia, que pagaban cuotas cada semana con miedo en los ojos, en las familias destruidas por la violencia del cártel, en la posibilidad de que su trabajo pudiera hacer una diferencia real. Y pensó en don Artemio, el hombre que controlaba el terror de miles de personas, esperándolo mañana en su rancho, sin saber que el taquero humilde era en realidad su peor pesadilla. El sábado amaneció con cielo despejado y temperatura de 3 niveles segundo a las 7 de la mañana. Rodrigo abrió el puesto como siempre, preparó la carne, atendió clientes y actuó como si fuera un día normal. Pero a las 3 de la tarde cerró temprano. Se cambió de ropa en su cuarto y se puso la camisa blanca y el pantalón de mezclilla que el ingeniero le había indicado. En el bolsillo izquierdo llevaba un rastreador GPS del tamaño de un botón y en el derecho un dispositivo de audio que transmitiría todo en tiempo real al equipo de la fiscalía. A las 3:45, una suburba negra se estacionó frente a su cuarto y Rodrigo subió sabiendo que las próximas horas definirían el destino de la operación más importante de su carrera. Comentarios. ¿Qué opinas de la decisión de Rodrigo de aceptar conocer a don Artemio? ¿Tú habrías tomado el mismo riesgo? Déjanos tu opinión en los comentarios. El rancho de don Artemio estaba ubicado en las afueras de Tlajomulco de Zúñiga, a 43 minutos exactos del puesto de tacos por caminos de terracería que se alejaban de la civilización con cada kilómetro. Rodrigo observaba por la ventana cómo las casas daban paso a campos de maíz, luego a terrenos baldíos y finalmente a un portón de hierro forjado de 4 metros de altura con el diseño de un sol en el centro. 2 hombres armados con rifles AR-15 abrieron el portón y las camionetas avanzaron por un camino privado, bordeado de árboles de mezquite, hasta llegar a una casa estilo hacienda de 2 pisos con paredes de adobe y tejas rojas. Don Artemio esperaba en el porche, sentado en una silla de madera tallada, vestido con guayabera blanca y sombrero de palma. Tenía 62 años, cabello gris peinado hacia atrás y una expresión tranquila que contrastaba con la reputación de violencia que lo precedía. A su lado, un pastor alemán descansaba con la lengua afuera, y sobre la mesa de hierro forjado había una jarra de agua de Jamaica y vasos de vidrio. El ingeniero bajó primero y le hizo una señal a Rodrigo para que lo siguiera. Don Artemio, le presento al taquero del que le hablé. Rodrigo, saluda a don Artemio con respeto. Rodrigo se quitó la gorra que llevaba y se acercó con pasos medidos, ni muy rápido ni muy lento, y extendió la mano. Buenas tardes, don Artemio. Es un honor conocerlo. Don Artemio estrechó su mano con firmeza sorprendente para su edad y lo estudió con ojos que parecían leer más allá de las apariencias. Siéntate, muchacho. El ingeniero me dice que eres de confianza, que no haces preguntas y que cumples. Eso me gusta. Rodrigo se sentó en la silla que le indicaron, aceptó el vaso de agua de Jamaica que le sirvieron y esperó con la paciencia de alguien que sabe que hablar de más puede ser fatal. Durante los siguientes 20 minutos, don Artemio habló sobre el negocio con la naturalidad de alguien que discute cosechas o ganado. Explicó cómo el Cártel del Sol había crecido en los últimos 5 años, expandiéndose desde Jalisco hacia Nayarit y Colima, controlando no solo el tráfico de drogas, sino también las extorsiones, el secuestro y el control territorial. Esto no es solo crimen, muchacho. Esto es un negocio que mueve millones de pesos cada mes y necesitamos gente que entienda que el silencio y la lealtad valen más que el oro. Rodrigo asentía en los momentos apropiados. Bebía agua cuando don Artemio bebía y mantenía la expresión de alguien impresionado, pero no asustado. Entonces, don Artemio cambió de tema abruptamente. El ingeniero me dice
que tienes una hija en la Ciudad de México. ¿Cómo se llama? Rodrigo sintió cómo el aire se le atoraba en la garganta, pero respondió con voz firme. Se llama Valeria, don Artemio. Tiene 16 años. Don Artemio sonrió, pero no era una sonrisa amable. Bonito nombre. Es importante que la gente que trabaja con nosotros tenga familia, porque la familia es lo que nos mantiene leales. ¿Me entiendes? El mensaje era claro como el agua. Si Rodrigo traicionaba al cártel, su hija pagaría el precio. Rodrigo asintió despacio. Le entiendo perfectamente, don Artemio. La conversación continuó durante otra media hora, pero Rodrigo apenas escuchaba las palabras. Su mente estaba dividida entre mantener la actuación y procesar la amenaza implícita contra Valeria. Sabía que el equipo de la fiscalía estaba escuchando todo en tiempo real, y sabía que en cuanto saliera de ese rancho, su hija sería puesta bajo protección federal inmediata. Pero también sabía que don Artemio no hacía amenazas vacías y que el alcance del Cártel del Sol llegaba hasta la Ciudad de México sin problemas. La misión acababa de volverse personal de una manera que Rodrigo nunca había anticipado. Cuando la reunión terminó, don Artemio se puso de pie y le dio una palmada en el hombro a Rodrigo. Me caes bien, taquero. Vas a seguir trabajando con el ingeniero, pero ahora también vas a recibir encargos especiales míos, cosas que requieren discreción absoluta. Rodrigo asintió, sabiendo que rechazar no era opción. Lo que usted necesite, don Artemio, estoy a sus órdenes. Don Artemio sonrió y señaló hacia las camionetas. El ingeniero te va a explicar los detalles. Bienvenido a la familia, muchacho. Rodrigo estrechó su mano una vez más, subió a la Suburban y mientras el rancho desaparecía por el espejo retrovisor, supo que acababa de entrar al círculo más peligroso de su vida. El regreso fue en silencio absoluto. El ingeniero no habló hasta que llegaron a la colonia Constitución y cuando lo hizo, sus palabras fueron directas. Don Artemio confía en ti, y eso es algo que muy pocos logran, pero también significa que ahora estás marcado. Si algo sale mal, si la policía te agarra, si alguien sospecha, no hay vuelta atrás. Rodrigo asintió, bajó de la camioneta y caminó hacia su cuarto con pasos que parecían más pesados que nunca. Cerró la puerta, se sentó en la cama y por primera vez en 8 meses sintió el peso completo de la misión aplastándolo. A las 9:32 de la noche, su teléfono encriptado vibró con un mensaje del comandante Bravo. Valeria en protección. Equipo asignado 247. Continúa misión. Estás haciendo historia. Rodrigo leyó el mensaje 3 veces. Luego borró la conversación y guardó el teléfono. Se acostó en la cama sin quitarse la ropa, mirando el techo agrietado, y pensó en su hija durmiendo en algún lugar seguro, sin saber que su padre acababa de poner su vida en la balanza por un país que tal vez nunca sabría su nombre. Cerró los ojos y se obligó a dormir, porque mañana tendría que levantarse, abrir el puesto y continuar siendo el taquero que en realidad era un fantasma infiltrado en el corazón del Cártel del Sol. Los encargos especiales de don Artemio comenzaron el miércoles siguiente, cuando el ingeniero llegó al puesto con una maleta de cuero negro del tamaño de un maletín ejecutivo. Esto se queda contigo hasta el sábado. No la abras. No preguntes qué hay adentro. Solo guárdala en un lugar seguro. Rodrigo tomó la maleta, sintió el peso considerable y asintió, sin decir palabra. Esa noche, en su cuarto, fotografió la maleta desde todos los ángulos posibles sin abrirla. Registró las dimensiones exactas y el peso aproximado de 12 kilos y envió la información al equipo de análisis. La respuesta llegó en 15 minutos. Probable dinero en efectivo,
o documentos. No abrir, mantener vigilancia. El sábado, el ingeniero recogió la maleta a las 10 de la noche exactas. La revisó rápidamente para confirmar que los sellos de seguridad no habían sido violados y le entregó a Rodrigo un sobre con 8,000 pesos en efectivo. Don Artemio está contento con tu trabajo. Esto es solo el principio. Rodrigo guardó el dinero sabiendo que cada billete sería rastreado y documentado, como evidencia de su participación forzada en la estructura criminal. Durante las siguientes semanas, las maletas llegaron con regularidad, a veces una, a veces dos, siempre con el mismo protocolo de silencio absoluto. Rodrigo las guardaba, las fotografiaba y las entregaba sin incidentes. Pero el jueves 18 de agosto, algo cambió. El ingeniero llegó al puesto a las 7:15 de la tarde, más temprano de lo habitual, y su expresión era tensa. Necesito que esta noche cierres el puesto y vengas conmigo. Don Artemio quiere que estés presente en una reunión importante. Rodrigo sintió la alarma inmediata, pero mantuvo la calma externa. ¿Qué tipo de reunión, jefe? El ingeniero lo miró fijamente. Del tipo que no se pregunta, solo se obedece. Cierra en 30 minutos y te espero aquí. Rodrigo asintió, y en cuanto el ingeniero se alejó, envió un mensaje de emergencia al comandante Bravo. Reunión no programada. Ubicación desconocida. Activar protocolo de seguimiento. La reunión fue en una casa de seguridad en la colonia Santa María Tequepexpan, una construcción de 2 pisos con ventanas polarizadas y un portón automático que se cerró detrás de las camionetas con un sonido metálico definitivo. Dentro la sala estaba llena de humo de cigarro y había 8 hombres sentados alrededor de una mesa de madera, todos con expresiones serias y armas visibles en fundas de hombro. Don Artemio presidía la mesa, y cuando Rodrigo entró, le hizo una señal para que se sentara en una silla contra la pared. Solo observa y aprende, muchacho. Esto es cómo se maneja el negocio de verdad. Durante las siguientes 2 horas, Rodrigo fue testigo de una reunión de coordinación operativa del Cártel del Sol que involucraba la distribución territorial de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Escuchó nombres de comandantes, cifras de ganancias mensuales que superaban los 3 millones de pesos y discusiones sobre problemas con comerciantes que se negaban a pagar. Uno de los hombres, un sicario apodado El Tigre, propuso dar un ejemplo con un dueño de taller mecánico que había denunciado las extorsiones a la policía municipal. Don Artemio asintió con expresión fría. Hazlo discreto. No queremos atención de los federales. Rodrigo mantuvo la expresión neutral, pero cada palabra quedaba grabada en el dispositivo oculto en su ropa. Cuando la reunión terminó a las 11:43 de la noche, don Artemio se acercó a Rodrigo y le habló en voz baja. ¿Entendiste lo que viste aquí? Rodrigo asintió. Sí, don Artemio. Entendí que esto es un negocio serio y que la lealtad es lo más importante. Don Artemio sonrió apenas. Exacto. Y también entendiste que la gente que traiciona no vive para contarlo. Rodrigo sostuvo la mirada sin parpadear. Lo entendí perfectamente, don Artemio. Don Artemio le dio otra palmada en el hombro. Bien, porque ahora eres parte del círculo interno, y eso significa que sabes demasiado para salir. El regreso al puesto fue en silencio, pero la mente de Rodrigo trabajaba a velocidad máxima. Acababa de presenciar evidencia directa de conspiración criminal, extorsión organizada y planeación de violencia. Todo grabado y transmitido en tiempo real a la fiscalía. Pero también acababa de recibir la confirmación de que don Artemio lo consideraba parte del círculo interno, lo que significaba que cualquier movimiento en falso sería detectado inmediatamente. La operación estaba en su punto más peligroso.
Tenían evidencia suficiente para actuar, pero actuar prematuramente podría costar vidas, incluyendo la suya. Esa noche, Rodrigo no durmió. Se sentó en el borde de la cama con el teléfono encriptado en la mano, esperando instrucciones del comandante Bravo. El mensaje llegó a las 3:17 de la madrugada. Evidencia suficiente para orden de captura. Preparando operativo coordinado. Mantén posición. Extracción programada en 72 horas. Rodrigo leyó el mensaje, lo borró, y finalmente se permitió un momento de alivio. 72 horas. Solo tenía que sobrevivir 72 horas más, y todo habría terminado. Pero en el mundo del crimen organizado, 72 horas podían ser una eternidad. El viernes por la mañana, Rodrigo abrió el puesto como siempre. Pero cada cliente que llegaba, cada carro que pasaba, cada sonido inesperado lo ponía en alerta. Máxima. A las 2 de la tarde, un hombre que nunca había visto se acercó al puesto y ordenó 3 tacos de pastor. Mientras Rodrigo preparaba la orden, el hombre habló en voz baja. Don Artemio manda saludos. Dice que esta noche hay otra reunión y que esta vez vas a participar activamente. Rodrigo sintió cómo el estómago se le contraía, pero asintió con calma. ¿A qué hora y dónde? El hombre dejó un papel doblado sobre el mostrador. Todo está ahí, no llegues tarde. Rodrigo tomó el papel, lo guardó en el bolsillo y supo que las 72 horas acababan de volverse mucho más complicadas. La dirección en el papel llevaba a un rancho diferente, más alejado que el de don Artemio, ubicado en las montañas cerca de San Cristóbal de la Barranca. Rodrigo llegó a las 8 de la noche en una camioneta conducida por el chino, quien durante todo el trayecto de 1 hora y 20 minutos no dijo una sola palabra. El rancho era más rústico que el anterior, con construcciones de madera y lámina, corrales vacíos y una fogata encendida en el centro de un claro rodeado de árboles. Había aproximadamente 15 hombres reunidos, algunos sentados en troncos, otros de pie con cervezas en la mano, todos armados. Don Artemio estaba junto a la fogata, hablando con 2 hombres que Rodrigo no reconoció. Cuando vio llegar a Rodrigo, lo llamó con un gesto. «Taquero, ven acá. Quiero presentarte a alguien importante». Rodrigo se acercó con pasos controlados, y don Artemio señaló a un hombre de aproximadamente 50 años, complexión robusta y mirada dura. Él es el comandante Ruiz de la Policía Municipal de Zapopan. Trabaja con nosotros desde hace 6 años. Rodrigo sintió cómo el mundo se detenía por un segundo. Un comandante de policía corrupto, trabajando directamente con el cártel, y ahora conocía su cara. El comandante Ruiz extendió la mano y Rodrigo la estrechó, manteniendo la expresión neutral a pesar del shock interno. «Don Artemio me habló de ti. Dice que eres confiable». Rodrigo asintió. «Hago mi trabajo y no hago preguntas, comandante». Ruiz sonrió con cinismo. «Así me gusta. La gente que hace preguntas termina con problemas». Don Artemio rió y le sirvió tequila en vasos de plástico. «Brindemos por los negocios y por la gente leal». Los 3 chocaron los vasos y bebieron. Y Rodrigo sintió el líquido quemándole la garganta, mientras su mente procesaba la magnitud de lo que acababa de descubrir. Durante la siguiente hora, Rodrigo fue testigo de conversaciones que revelaban la profundidad de la corrupción. El comandante Ruiz proporcionaba información sobre operativos policiales, alertaba sobre investigaciones federales y, a cambio, recibía pagos mensuales de 50,000 pesos. Había otros 2 policías presentes, ambos de rango menor, que también estaban en la nómina del cártel. Rodrigo memorizaba cada nombre, cada detalle, sabiendo que esta información era dinamita pura para la fiscalía.
pero también sabía que ahora era testigo directo de corrupción policial al más alto nivel, lo que hacía la operación infinitamente más peligrosa. A las 10:15 de la noche, don Artemio pidió silencio y todos los presentes se reunieron alrededor de la fogata. Hoy los reuní porque tenemos un problema que resolver. Hay un soplón en la colonia Constitución que está pasando información a los federales. Rodrigo sintió como la sangre se le helaba en las venas, pero mantuvo la expresión de curiosidad neutral. El comandante Ruiz me confirmó que hay una investigación activa y necesitamos identificar quién está hablando. Don Artemio miró directamente a Rodrigo. Taquero, tú estás en esa colonia todos los días. ¿Has visto algo sospechoso? Alguien haciendo preguntas, tomando fotos, comportándose raro. Rodrigo sintió el peso de 15 pares de ojos sobre él y supo que esta era la prueba definitiva. Si dudaba, si mostraba nerviosismo, si decía algo inconsistente, todo terminaría ahí mismo. Respiró despacio y respondió con el tono de alguien que realmente está pensando. La verdad, don Artemio, no he visto nada raro. Los clientes son los de siempre, trabajadores, estudiantes, familias. Nadie ha hecho preguntas sobre el negocio ni sobre las entregas. Don Artemio lo estudió durante 5 segundos que parecieron eternos. ¿Estás seguro? Porque si descubro que alguien sabía algo y no me lo dijo, esa persona va a tener problemas muy serios. Rodrigo sostuvo la mirada sin parpadear. Estoy seguro, don Artemio. Si veo algo sospechoso, usted será el primero en saberlo. Don Artemio asintió despacio, aparentemente satisfecho. Pero Rodrigo notó que el ingeniero lo observaba con una expresión que no podía descifrar. La reunión continuó durante otra hora con discusiones sobre estrategias para identificar al informante, y Rodrigo participó lo mínimo necesario, siempre con respuestas vagas pero útiles. Cuando finalmente lo dejaron regresar al puesto, a la 1:37 de la madrugada, Rodrigo supo que acababa de cruzar la línea más peligrosa de toda la operación. En cuanto llegó a su cuarto, envió un mensaje urgente al comandante Bravo. Cártel sabe de investigación. Comandante Ruiz de Policía Municipal es informante del cártel. Solicito extracción inmediata. La respuesta llegó en 3 minutos. Extracción aprobada. Operativo adelantado a mañana sábado, 0600 horas. Mantén posición. No regreses al puesto. Rodrigo leyó el mensaje 2 veces. Luego comenzó a empacar las pocas pertenencias que tenía, ropa, documentos falsos, el dispositivo de rastreo. Dejó todo listo junto a la puerta. Se acostó completamente vestido y esperó el amanecer con el corazón latiendo como tambor de guerra. Pero a las 4:52 de la madrugada, alguien tocó la puerta con golpes fuertes y urgentes. Rodrigo se levantó de un salto con todos los sentidos en alerta máxima. ¿Quién es?, preguntó con voz controlada. La respuesta lo heló hasta los huesos. Soy el ingeniero. Abre. Tenemos que hablar. Rodrigo miró el teléfono encriptado. Faltaban 68 minutos para la extracción. Respiró profundo, guardó el teléfono en el bolsillo y abrió la puerta, sabiendo que los próximos minutos definirían si vivía o moría. Comentarios. Ahora no hay vuelta atrás, y lo que viene a continuación es la parte más difícil de la historia. ¿Podrá Rodrigo sobrevivir hasta la extracción? El ingeniero entró al cuarto con expresión seria y cerró la puerta detrás de él. No venía armado visiblemente, pero Rodrigo sabía que eso no significaba nada. Don Artemio me mandó a verificar algo. Rodrigo mantuvo la calma externa, aunque cada músculo de su cuerpo estaba tenso. ¿Verificar qué, jefe? El ingeniero caminó lentamente alrededor del pequeño cuarto, observando cada detalle. La cama, la ropa doblada, la mochila junto a la puerta.
verificar que realmente eres quien dices ser, porque algo no me cuadra, taquero. Rodrigo sintió la adrenalina recorriéndole el cuerpo, pero forzó una expresión de confusión genuina. No entiendo, jefe. ¿Qué es lo que no le cuadra? El ingeniero se detuvo frente a él a menos de 1 metro de distancia. Llevas 8 meses trabajando con nosotros. Nunca has fallado. Nunca has preguntado de más. Nunca has dado problemas. Eres demasiado perfecto. Y en este negocio la gente perfecta me pone nervioso. Rodrigo respiró despacio, calculando cada palabra antes de hablar. Jefe, yo solo hago lo que me piden, porque necesito el dinero y porque tengo una hija que mantener. No soy perfecto, solo soy cuidadoso. El ingeniero lo estudió durante 10 segundos eternos. Luego sacó su teléfono y marcó un número. Don Artemio, estoy con el taquero. Sí, en su cuarto. Pausa. Entendido. Colgó y miró a Rodrigo con expresión indescifrable. Don Artemio quiere que vayas al rancho ahora mismo. Dice que tiene algo importante que mostrarte. Rodrigo sintió cómo el estómago se le contraía, pero asintió con calma. Voy por mi gorra. El ingeniero negó con la cabeza. No necesitas nada. Vamos ahora. Rodrigo supo en ese momento que la situación se había vuelto crítica. Faltaban 53 minutos para la extracción y lo estaban llevando al rancho de don Artemio. El trayecto fue en silencio absoluto, pero Rodrigo aprovechó cada segundo para enviar señales de emergencia con el dispositivo de rastreo oculto en su ropa. Sabía que el equipo de la fiscalía estaba monitoreando su ubicación en tiempo real y esperaba que adelantaran el operativo. El rancho apareció en la oscuridad previa al amanecer, iluminado por reflectores que creaban sombras largas y amenazantes. Don Artemio esperaba en el porche, pero esta vez no había sillas ni agua de Jamaica. Solo estaba él de pie, con expresión fría como piedra. Taquero, tengo una pregunta muy simple para ti. Don Artemio bajó los escalones del porche y se acercó hasta quedar a 2 metros de distancia. ¿Alguna vez has trabajado para el gobierno? Rodrigo sintió como el tiempo se detenía, pero mantuvo la mirada firme. No, don Artemio, nunca. Yo solo he sido comerciante toda mi vida. Don Artemio asintió despacio. Entonces, explícame por qué el comandante Ruiz me acaba de informar que hay un agente federal infiltrado en la colonia Constitución y que, según sus fuentes, ese agente opera un negocio como tapadera. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de los grillos y el viento en los árboles. Rodrigo calculó sus opciones en milisegundos. Negar todo y esperar el operativo o revelar su identidad y ganar tiempo. Eligió la primera opción. Don Artemio, yo no sé nada de eso. Si hay un agente infiltrado, no soy yo. Usted puede investigarme, revisar mi pasado, hablar con quien quiera. Yo soy quien digo ser. Don Artemio lo observó con ojos que parecían leer el alma. Eso voy a hacer. El ingeniero va a llevarte a un lugar seguro mientras verificamos tu historia. Si eres quien dices, no tienes nada que temer. Rodrigo supo inmediatamente que lugar seguro significaba un sitio donde lo interrogarían con métodos que no dejarían dudas. Miró su reloj mentalmente. Faltaban 38 minutos para las 6 de la mañana. Tenía que ganar tiempo. Don Artemio, con todo respeto, si usted duda de mí, puedo traerle pruebas ahora mismo, documentos, referencias, lo que necesite. Don Artemio negó con la cabeza. Ya no es momento de palabras, muchacho. Es momento de verificar. Hizo una señal y 4 sicarios aparecieron desde las sombras, todos armados. Llévenlo a la casa de Tonalá. Yo voy para allá en 1 hora. Los sicarios rodearon a Rodrigo y el ingeniero le hizo una señal para que caminara hacia una de las camionetas. Rodrigo
Avanzó con pasos lentos, su mente trabajando a velocidad máxima para encontrar una salida. Cuando estaba a 3 metros de la camioneta, el sonido de helicópteros rompió el silencio de la madrugada. Todos miraron hacia el cielo, y en segundos, 4 helicópteros de la fiscalía aparecieron sobre el rancho con reflectores que iluminaron todo como si fuera de día. Una voz amplificada resonó desde los altavoces. Aquí la Fiscalía General de la República están rodeados. Tiren las armas y colóquense en el suelo. El caos estalló instantáneamente. Los sicarios corrieron en diferentes direcciones, algunos disparando hacia los helicópteros, otros buscando cobertura. Rodrigo se lanzó al suelo y rodó hacia un árbol, mientras las camionetas de la fiscalía irrumpían por el portón principal con sirenas aullando. Don Artemio intentó correr hacia la casa, pero un equipo táctico lo interceptó en 5 segundos, derribándolo al suelo y esposándolo. El ingeniero sacó su arma, pero antes de que pudiera apuntar, 3 agentes lo rodearon con rifles apuntándole al pecho. «Suelta el arma ahora». El ingeniero dudó durante 2 segundos. Luego dejó caer la pistola y levantó las manos. Rodrigo se puso de pie lentamente con las manos visibles y gritó su código de identificación. «Agente Salazar, Operación Trompo Limpio». 2 agentes corrieron hacia él. Lo identificaron visualmente, y uno de ellos le entregó un chaleco antibalas. «Está herido, agente». Rodrigo negó con la cabeza, todavía procesando la adrenalina. «Estoy bien. ¿Cuántos capturaron?» El agente habló por radio y luego respondió. 17 detenidos aquí, incluyendo a don Artemio y el ingeniero. Operativos simultáneos en 6 ubicaciones más. Hasta ahora 43 capturados en total. El comandante Bravo llegó corriendo y abrazó a Rodrigo con fuerza. «Lo lograste, Salazar. 8 meses de trabajo perfecto. Tenemos evidencia suficiente para desmantelar toda la estructura financiera del cártel en Jalisco». Rodrigo asintió, pero no sentía triunfo todavía. Y el comandante Ruiz Bravo sonrió con satisfacción, capturado hace 20 minutos en su casa, junto con otros 4 policías corruptos, todos en custodia federal. Rodrigo finalmente permitió que el alivio lo invadiera. Había sobrevivido. La operación había sido un éxito, y lo más importante, su hija estaba a salvo. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, análisis de evidencia y conferencias de prensa. La operación Trompo Limpio se convirtió en noticia nacional. 43 personas capturadas en operativos simultáneos, incluyendo a don Artemio Solís, líder regional del Cártel del Sol, y al comandante Héctor Ruiz, jefe de la Policía Municipal de Zapopan. Las autoridades decomisaron 3.200.000 pesos en efectivo, 17 vehículos, 22 armas de fuego y documentación que vinculaba al cártel con más de 200 extorsiones en la zona metropolitana de Guadalajara. Rodrigo pasó 4 días en instalaciones de la Fiscalía siendo debriefed sobre cada detalle de los 8 meses de infiltración. Revisó horas de grabaciones, identificó rostros en fotografías y proporcionó testimonios que serían cruciales para los juicios. El 5.º día, finalmente le permitieron ver a su hija. Valeria llegó escoltada por 2 agentes de protección y cuando vio a su padre, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Papá, me dijeron que estabas en peligro. Me dijeron que eres un héroe». Rodrigo la abrazó con lágrimas en los ojos. «Solo hice mi trabajo, mi amor. Y todo fue para que tú y miles de personas más puedan vivir sin miedo». La conferencia de prensa oficial se llevó a cabo el martes siguiente en las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República. El fiscal general anunció que la operación Trompo Limpio había desmantelado la estructura financiera del Cártel del Sol en Jalisco
liberando a más de 300 comerciantes de las extorsiones sistemáticas. Esta operación demuestra que el Estado mexicano no se rinde ante el crimen organizado y que tenemos agentes valientes dispuestos a arriesgar sus vidas por la justicia. Rodrigo observaba desde una sala privada sin aparecer en cámaras por razones de seguridad y sintió una mezcla de orgullo y agotamiento. Pero la historia no terminó ahí. Durante las siguientes semanas, las investigaciones derivadas de la evidencia recopilada por Rodrigo llevaron a la captura de 18 personas adicionales, incluyendo a 2 funcionarios estatales y un juez corrupto que facilitaba la liberación de sicarios detenidos. El impacto fue tan significativo que el Cártel del Sol perdió el control territorial de 3 colonias completas en Zapopan, y las extorsiones en la zona disminuyeron en un 72%. Según reportes oficiales, los comerciantes de la colonia Constitución organizaron una reunión comunitaria para agradecer a las autoridades, sin saber que el taquero que había estado en esa esquina durante 8 meses era el responsable de su liberación. Rodrigo fue reubicado con una nueva identidad en otra ciudad de México, junto con su hija, como parte del programa de protección a testigos. Su puesto de tacos fue desmantelado y la esquina donde había operado quedó vacía durante semanas, hasta que otro comerciante instaló un negocio de tortas. La vida de Rodrigo cambió completamente. Ya no era el agente de campo que arriesgaba su vida en infiltraciones, sino un coordinador de operaciones desde una oficina segura, entrenando a nuevos agentes en técnicas de infiltración y supervivencia. 3 meses después del operativo, Rodrigo recibió la medalla al mérito policial en una ceremonia privada, sin prensa ni público, solo con la presencia de altos mandos de la Fiscalía y algunos compañeros agentes. El fiscal general le estrechó la mano y le dijo: «Usted representa lo mejor de nuestras instituciones, agente Salazar. Su sacrificio salvó vidas y devolvió la esperanza a comunidades enteras». Rodrigo aceptó la medalla con humildad, pero sabía que el verdadero reconocimiento no estaba en el metal, sino en las familias que ahora podían trabajar sin miedo, en los niños que crecerían sin la sombra del crimen organizado, en la posibilidad de un futuro mejor. Don Artemio Solís fue sentenciado a 35 años de prisión por crimen organizado, extorsión agravada, lavado de dinero y asociación delictuosa. El ingeniero recibió 28 años. El comandante Ruiz fue sentenciado a 20 años y expulsado de la policía con deshonor. Los 43 capturados en el operativo inicial enfrentaron juicios que se extendieron durante meses, pero la evidencia recopilada por Rodrigo era tan sólida que las condenas fueron contundentes. El sistema de justicia, a pesar de sus fallas, había funcionado esta vez. Una noche, 6 meses después del operativo, Rodrigo y Valeria cenaban en su nuevo hogar, una casa modesta, en una ciudad que nunca había visitado antes. Valeria le preguntó: «Papá, ¿valió la pena? ¿Todo el riesgo? ¿Todo el tiempo lejos? ¿Todo el peligro?» Rodrigo la miró a los ojos y respondió con honestidad: «Cada vez que pienso en las familias que ya no tienen que pagar extorsiones, en los comerciantes que pueden trabajar en paz, en los niños que crecerán sin miedo, sé que valió la pena. Pero también sé que el precio fue alto y que hay cicatrices que nunca sanarán completamente». Valeria tomó su mano y sonrió. «Estoy orgullosa de ti, papá. Siempre lo estaré». Comentarios. ¿Cuál fue tu momento favorito de esta historia? ¿Qué parte te sorprendió más? Déjanos tu opinión en los comentarios. Un año después del operativo, la colonia Constitución había cambiado visiblemente. Los comerciantes trabajaban con tranquilidad, las calles estaban más iluminadas y la presencia policial era constante,
pero no opresiva. La esquina donde había estado el puesto, El Buen Sabor, ahora tenía un negocio de jugos naturales. Y la dueña, una mujer de 50 años llamada Patricia, no sabía que ese lugar había sido el centro de una de las operaciones de inteligencia más exitosas contra el crimen organizado en Jalisco. La vida continuaba como siempre lo hace, pero con una diferencia fundamental. El miedo había disminuido. Rodrigo seguía trabajando para la fiscalía, pero ahora desde la seguridad de una oficina, coordinando operaciones y entrenando agentes. Su experiencia en la operación Trompo Limpio se había convertido en material de estudio en la Academia de Formación de Agentes Federales. Y su nombre, aunque clasificado, era conocido entre los círculos de inteligencia como sinónimo de profesionalismo y valentía. Valeria había comenzado la preparatoria en su nueva ciudad. Había hecho amigos y lentamente construía una vida normal, aunque siempre con la conciencia de que su padre era alguien extraordinario. El Cártel del Sol nunca se recuperó completamente del golpe que recibió con la operación Trompo Limpio. La captura de don Artemio y el desmantelamiento de su estructura financiera crearon un vacío de poder que otras organizaciones intentaron llenar. Pero la presencia reforzada de autoridades federales en Jalisco hizo que el control territorial fuera mucho más difícil de mantener. Las extorsiones no desaparecieron completamente porque el crimen organizado es una hidra de muchas cabezas, pero la intensidad y la impunidad disminuyeron significativamente. En una tarde de octubre, Rodrigo recibió una llamada del comandante Bravo, quien ahora era director de operaciones especiales de la Fiscalía. Salazar, tengo noticias. El juez acaba de confirmar la sentencia de don Artemio. 35 años sin posibilidad de reducción. Es definitivo. Rodrigo sintió una satisfacción profunda, no de venganza, sino de justicia cumplida. Gracias por informarme, comandante. ¿Y los demás? Bravo respondió con tono satisfecho. De los 43 capturados iniciales, 41 fueron sentenciados. Solo 2 lograron acuerdos de reducción de pena por colaboración con la justicia. Es una victoria completa, Salazar. Rodrigo colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana de su oficina, reflexionando sobre el camino recorrido. Pensó en las noches sin dormir, en el miedo constante, en la actuación perfecta que tuvo que mantener durante 8 meses. Pensó en los momentos en que estuvo a segundos de ser descubierto, en la amenaza implícita contra su hija, en la reunión final en el rancho cuando todo parecía perdido. Y pensó en el resultado. De criminales tras las rejas, cientos de familias liberadas del terror, y un golpe devastador a una de las organizaciones criminales más peligrosas de México. Esa noche, Rodrigo escribió un informe final sobre la operación Trompo Limpio, no para los archivos oficiales, sino para sí mismo. Escribió sobre las lecciones aprendidas, sobre la importancia de la paciencia y la atención al detalle, sobre el valor de mantener la humanidad incluso cuando se vive una mentira. Escribió sobre el costo personal de las operaciones encubiertas, sobre las cicatrices invisibles que los agentes cargan y sobre la necesidad de apoyo psicológico y familiar para quienes arriesgan todo por la justicia. Guardó el documento en un archivo encriptado, sabiendo que algún día podría servir para entrenar a futuros agentes que enfrentarían misiones similares. 2 años después del operativo, Rodrigo fue invitado a dar una conferencia en la Academia de Formación de Agentes Federales. No podía revelar su identidad ni detalles específicos de la operación, pero podía compartir principios y estrategias.
frente a 52 cadetes que lo miraban con atención absoluta. Rodrigo habló sobre la importancia de la preparación mental, sobre cómo construir una identidad falsa creíble, sobre las señales de peligro que nunca deben ignorarse. El trabajo de inteligencia no es glamoroso como en las películas. Es tedio, peligroso y a menudo ingrato. Pero cuando funciona, cuando logras desmantelar una red criminal y devolver la paz a comunidades enteras, sabes que cada sacrificio valió la pena. Al final de la conferencia, un cadete levantó la mano y preguntó: ¿Alguna vez tuvo miedo de morir durante la operación? Rodrigo respondió con honestidad brutal: Todos los días, cada vez que me reunía con los criminales, cada vez que recibía una llamada inesperada, cada vez que veía una camioneta acercándose. El miedo nunca desaparece. Solo aprendes a manejarlo y a no dejar que te paralice, porque en el momento en que el miedo te controla, cometes errores, y los errores en este trabajo cuestan vidas. Los cadetes asintieron en silencio, y Rodrigo supo que al menos algunos de ellos entendían la gravedad de lo que significaba ser un agente encubierto. 3 años después del operativo, Rodrigo recibió una carta anónima en su oficina. La carta había pasado por múltiples filtros de seguridad antes de llegar a sus manos, y cuando la abrió, encontró un mensaje escrito a mano en papel simple. Gracias por devolvernos la paz. Usted no sabe quién soy, pero yo sé lo que hizo. Mi familia puede trabajar sin miedo gracias a usted. Que Dios lo bendiga. Rodrigo leyó la carta 3 veces, sintió un nudo en la garganta y la guardó en el cajón de su escritorio, junto con la medalla al mérito policial. Esos eran los verdaderos reconocimientos, las palabras de personas anónimas, cuyas vidas habían cambiado gracias a su trabajo. Hoy, 5 años después de la Operación Trompo Limpio, Rodrigo Salazar sigue trabajando para la Fiscalía, coordinando operaciones de inteligencia contra el crimen organizado. Valeria estudia Derecho en la universidad, inspirada por el trabajo de su padre, y sueña con convertirse en fiscal especializada en crimen organizado. El puesto de tacos, el buen sabor, es solo un recuerdo en los archivos clasificados de la Fiscalía, pero su legado permanece. 43 criminales sentenciados, una estructura criminal desmantelada y cientos de familias que recuperaron su derecho a vivir sin miedo. La historia de Rodrigo Salazar, el agente federal que se convirtió en taquero para destruir un cártel, es un recordatorio de que la justicia, aunque lenta y costosa, es posible cuando hay personas dispuestas a arriesgar todo por el bien común. La historia del agente Rodrigo Salazar nos enseña que la lucha contra el crimen organizado no se gana solo con armas y operativos espectaculares, sino con paciencia, inteligencia y el valor de personas comunes que hacen cosas extraordinarias. Nos recuerda que detrás de cada operación exitosa hay sacrificios invisibles, familias que viven con miedo y agentes que arriesgan todo sin esperar reconocimiento público. Y nos muestra que la justicia, aunque imperfecta, sigue siendo la única herramienta legítima para construir sociedades más seguras y dignas. Si esta historia te impactó, te invito a que te suscribas al canal para no perderte más historias reales sobre personas que enfrentan situaciones extremas y salen transformadas. Dale like a este video si crees que el trabajo de agentes como Rodrigo merece ser reconocido. Y déjanos en los comentarios qué lección te llevas de esta historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en la posición de Rodrigo? ¿Arriesgarías todo por la justicia? La reflexión queda abierta y tu opinión nos importa. Nos vemos en la próxima historia.